¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista, un tiempo que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming, www.elvenezolanotv.es. Y hoy vamos a hablar con un periodista interesante, es director del diario digital Vez.es, una iniciativa más o menos reciente que se está abriendo paso en el complicado mercado de los medios de comunicación y que aporta cosas interesantes en el análisis y en la información sobre este también confuso panorama político que estamos viviendo, sobre todo aquí en España. Es Juan Zafra. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido al Bien Venezolano hallado. TV España. Estaba hablando de Vez.es como una iniciativa más o menos reciente que aporta cosas nuevas, ¿no?, en el panorama de, sobre todo, los medios digitales. Sí, en este complicado mundo de los medios nos hemos lanzado un grupo de periodistas con una nueva iniciativa que aporta, yo diría que lo que nos define es la eliminación del ruido. Vamos a contar 6 historias al día, 6 historias que consideramos lo más relevante de la actualidad para que los lectores interpreten esa realidad a partir de la información que les vamos dando. Estamos viendo en el plasma que tienes justamente detrás tuyo y detrás mío ahora la portada de hoy, ¿no? La portada del periódico. Es un diseño muy digital, muy de ahora, es esquemático, es claro y aporta 6 historias al día, ¿no? Sí, 6 historias al día, 6 historias que van en las tarjetas, que es lo que tiene nuestro diseño. Tenemos muy poquito scroll, con la idea de que de un vistazo se pueda apreciar lo más interesante de cada momento, de cada día. Son algunas más, porque llevamos un vídeo también cada día, llevamos una ilustración con la que se interpreta también la actualidad, llevamos un espacio de firma, pero son 6 historias elaboradas por periodistas. Y un momento especialmente interesante, ¿no?, sobre todo en el panorama político el que estamos viviendo en España. Vamos a hablar un poco del tema, si quieres, como analista político que eres. ¿Cómo lo ves? ¿Ves investidura del presidente del gobierno el día 2 de marzo o lo ves complicado? A día de hoy lo veo complicado, pero no imposible. Lo veo complicado porque cada vez que se da un paso adelante en los consensos, en la búsqueda de los consensos, pues parece que se dan dos pasos atrás. En todo caso, a mí me entristece un poco que estemos en la letra pequeña de los pactos, cuando lo que se necesita en estos momentos en España y en una España que forma parte muy importante de la Unión Europea, que se está viviendo una crisis muy importante en España y que se atisba una nueva burbuja financiera en Europa, me entristece un poco que estemos escuchando eso, propuestas de vuelo corto, no propuestas de largo plazo, de soluciones para situaciones que son muy complejas y que requieren una visión con la mirada alta. Se echa en falta porque se compara mucho la situación actual con lo que fue la transición a la democracia, de la dictadura de la democracia. Se compara un poco con la situación actual. Nosotros éramos muy jóvenes, pero sí que hay algún recuerdo, ¿no? ¿A ti te parece que es equiparable la situación y los actores están en la misma actitud y en la misma altura? Yo creo que la situación es muy similar. De hecho, Vez.es surge o nace como uno de los medios que quiere ser protagonista de la segunda transición, que consideramos imprescindible, una segunda transición en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo político. Se necesita un cambio y ese cambio tiene que emanar o tiene como principal reto una reforma de la Constitución. Adecuar la Constitución actuando sobre 3 elementos básicos. Los nuevos derechos ciudadanos, hay que asegurar nuevos derechos, por ejemplo, el derecho a la transparencia y al acceso a la información pública, renovar todo lo que tiene que ver el marco de relaciones laborales, también es importante. Hay que actuar en un segundo pilar muy importante, que es el modelo de Estado. En España tenemos ahora mismo una crisis territorial muy importante a la que la Constitución del 78 no da suficientes soluciones, y hay que actuar en un tercer pilar que es la ley electoral y la ley de partidos. A mí me gustaría que los agentes políticos que tenemos hoy en día fueran conscientes de que es importante actuar sobre esos 3 pilares y no tanto en fijarse en la carrera por quién llega
a ocupar el Palacio de la Moncloa. Pero creo que no estamos escuchando esos discursos. Respecto a lo que decía, si esta segunda transición se parece a la primera, no, hay muchas cosas que son distintas. Allí, como tú has mencionado, salíamos de una dictadura y se trataba de entrar en una democracia. Se entró como se entró y como se escribió en un artículo que nosotros en Vez.es hemos evocado, se optó por una salida y no una solución. Nosotros en Vez.es escribimos que lo que se trata es de encontrar una solución y no una salida. Y una solución va porque se establecieran consensos suficientes para abordar esa reforma de la Constitución y esa segunda transición. Los líderes son distintos, parece que cada uno sigue mirándose al ombligo. El ombligo, más preocupados por sus intereses personales incluso y partidistas que por el bien del conjunto de los ciudadanos. Se puede decir que en aquel momento se hizo lo que se pudo, había que hilar muy fino, había que establecer muchos equilibrios y ahora habría que hacer, digamos, un edificio, reformar ese edificio y hacerle realmente más confortable, ¿no? Sí. Pero que no está viendo la actitud, no están estando a la altura de las circunstancias los políticos, según entiendo de tu análisis. Sí, yo creo que cada uno está mirando sobre todo por el interés personal y de su partido. ¿Qué significa el personal? Pues que la situación de debilidad en la que se encuentran cada uno de ellos, cada uno de los protagonistas principales de la negociación para la formación de gobierno, les lleva a establecer marcos de negociación que son difíciles de asumir por sus interlocutores. ¿Qué quiere eso decir? Pues que Mariano Rajoy tiene el partido absolutamente roto, que hoy está actuando como muro de contención de una situación que es básicamente de un polvorín. Si Mariano Rajoy da un paso atrás, pues cualquiera sabe cómo puede acabar su partido. Se van a desatar luchas internas, mucho más de las que ya se están agitando. ¿No da ese paso atrás Mariano Rajoy precisamente porque teme que el partido se rompa si lo hace? Sí, yo creo que es una de las razones fundamentales, aparte que él es un tipo ambicioso, que siempre ha jugado al mantener y no arriesgar, a dejar pasar el tiempo, y creo que en este momento España lo que menos necesita es dejar pasar el tiempo, se necesita actuar. Hay situaciones de desigualdad muy importantes, situaciones de crisis, situaciones de empresas que están en situaciones muy delicadas y se necesitan líderes que den un paso adelante. No lo estamos viendo en Mariano Rajoy, bien sea por la situación en la que se encuentra su partido, que es muy delicada, con casos de corrupción, con gestoras formándose en diferentes territorios, con asuntos de corrupción muy importantes, y porque tampoco tiene un relevo claro y por tanto él digamos que está siendo el pegamento del partido en muchos aspectos. Y por otro lado también te encontramos a Pedro Sánchez, que hoy por hoy es quien tiene el mandato del jefe del Estado, del rey, para formar gobierno, pues que o le sale bien o va a ser devorado por algunos de los miembros de su propio partido. Está siendo demasiado, Juan, demasiado ambicioso. También le está pudiendo el interés personal a Pedro Sánchez por encima de los intereses de España, incluso por encima de los intereses de su propio partido. Yo creo que es que el partido le ha puesto un poco entre la espada y la pared. Y yo no sé si es ambición personal o esa circunstancia en la que le han puesto, ¿no? Ya se supo que los varones le habían dado un plazo, una prórroga en las negociaciones para ver si era capaz de conseguirlo en el plazo que ahora sabemos que es hasta el 2 de marzo. Y si no lo consigue entonces, que es la primera votación de investidura, pues las cosas en su propio partido también se le van a poner muy mal. Por tanto, es una combinación entre interés personal y también de partido. Y, bueno, el no poder levantar la vista, como decía, para hacer propuestas que salgan del marco de cada uno de los partidos mayoritarios que hoy son PP y PSOE. No Luego tenemos también, Juan, los llamados partidos emergentes. Están los mayoritarios, que siguen siendo los mayoritarios, a pesar de los pronósticos que hablaban de una debacle total.
total del bipartidismo, pero siguen siendo los mayoritarios, pero sí que están acompañados ahora ya de una forma clara por dos partidos emergentes. Por un lado está Podemos. ¿Cuál es el análisis que haces de Podemos dentro del panorama de la izquierda española? ¿Está en su hoja de ruta realmente el merendarse, como se suele decir, al PSOE, convertirse en la fuerza hegemónica, y a ese objetivo está condicionando toda su estrategia? Creo que sí. Pero la primera consideración es que Podemos son varios Podemos. Los 69 diputados que tiene Podemos no son 69, son 43, y los que aportan las filiales, digámoslo así, o las franquicias de Podemos en otros territorios. Y lo que sí hay es una cúpula en Podemos que sí ambiciona el poder por encima de todo, en la convicción de que se va a producir ese sorpaso, ese superar al PSOE en algún momento. Y ese momento ellos interpretan que va a ser una segunda vuelta de las elecciones, una repetición de las elecciones, interpretándola como una segunda vuelta. Bueno, es su apuesta. Podemos nace para, ya lo manifestaron y lo manifiestan repetidamente, nace para la conquista del poder. A mí esto también me sorprende de todos los partidos que lo manifiestan, y sobre todo cuando lo manifiestan tan abiertamente. Con lo cual, lo que está planteando ahora Pablo Iglesias en estos días, sus condiciones a Pedro Sánchez, ese querer la vicepresidencia, querer los ministerios tan importantes que quiere, realmente va de farol, como se suele decir. No tiene ninguna, según se desprende de lo que me dices, no tiene ninguna voluntad de pactar con el PSOE. Lo que quiere es convocar que haya unas nuevas elecciones y sobrepasar al PSOE en la intención de voto. Claro, hay que entender que en todo proceso de negociación, pues uno pone encima de la mesa sus propuestas de máximos o sus exigencias de máximos. Queda tiempo, hasta esa es la fecha de votación de la investidura, cuando Pedro Sánchez haga su propuesta para ser investido presidente. Queda tiempo y, por tanto, todavía vamos a ir viendo muchas cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que Podemos, cada vez que se aproxima o se evidencia un momento de acercamiento entre lo que sería el eje del cambio, formado por el PSOE, Ciudadanos y posiblemente Podemos, pues Podemos sale con una petición que rompe cualquier posibilidad de acuerdo con Ciudadanos. Como digo, creo que estamos en un momento en España en el que hay un eje del cambio que está evidenciado por esas tres formaciones, que son Ciudadanos, PSOE y Podemos. Entonces, Ciudadanos, que es el otro partido emergente, Juan, y del que no hemos hablado todavía, ¿cuál es su lugar en toda esta historia, en todo este teatro de operaciones que tenemos montado ahora en la política española? Ellos juegan a la equidistancia, su papel es: nosotros vamos a favorecer que haya un gran acuerdo de Estado en el que entre también el Partido Popular. ¿Esta es su estrategia política o esta es realmente su intención profunda en la política española? Bueno, yo creo que Ciudadanos a lo que aspira es a ser la nueva derecha española, una derecha... O sea, Podemos aspira a ser la nueva izquierda y Ciudadanos aspira a ser la nueva derecha. Sí, una derecha dialogante que es capaz de entenderse con la socialdemocracia, incluso con la izquierda, y también con la derecha menos centrada que puede representar el PP. Pero representan el cambio, como decía, la derecha y la lucha contra los males endémicos de la sociedad española, que se arrastran probablemente desde la primera transición, desde la transición a la democracia, y por eso Ciudadanos está defendiendo ese discurso también de segunda transición, que empieza en su discurso por terminar con la corrupción tan instaurada, no solo en la política, sino también en el mundo empresarial, incluso en el mundo de la cultura, ¿no? Es el liberalismo moderno. De manera que lo que tenemos es a dos partidos emergentes que son poco fiables como socios de los viejos partidos mayoritarios, porque uno aspira a convertirse en la nueva izquierda y otro aspira a convertirse en la nueva derecha, o sea, a fagocitar tanto al PP, por un lado, los de Ciudadanos, como al PSOE, los de Podemos, ¿no?
Bueno, poco fiables para los representantes del bipartidismo, ¿no? Para los viejos partidos. Sí, diría que sí. Diría que sí. Sí, sí, son formaciones que han emergido con mucha fuerza, sí, con planteamientos que han llegado a una parte muy importante de los ciudadanos. No estábamos acostumbrados a que hubiera partidos de estas características en los años que llevamos de democracia. No estábamos acostumbrados a la necesidad de estos pactos para gobernar. Bueno, no estábamos acostumbrados a muchas cosas, no estábamos acostumbrados a que apareciera gente que no tiene mochilas cargadas cuando se sienta a una mesa de negociación. Bueno, nuevos tiempos. La actitud última de Ciudadanos y de Podemos es decir, yo pacto contigo coyunturalmente, pero yo realmente lo que quiero es ocupar el lugar que tú estás ocupando. Era lo que quería decir. Ese es el panorama. Y luego también estos dos partidos, Juan, han introducido en España novedades en torno a la comunicación política, o casi han introducido la comunicación política en España, sobre todo Podemos. Tú eres experto en comunicación política también, has sido director además de El Molinillo, que es la revista de gran prestigio en Latinoamérica de la Asociación de Comunicación Política en España. Podemos ha sido, más que Ciudadanos, incluso la punta de lanza de la nueva comunicación política en España. Sí, con un estilo particular. Yo creo que Podemos, sobre todo, lo que ha entendido es la sociedad red en la que vivimos, que planteó Manuel Castells, entre otros muchos expertos en la cuestión. Ha entendido lo que es la importancia de entender la sociedad digital y la sociedad que se mueve en torno a nodos. Ellos, de hecho, lo llaman círculos. El establecer vínculos, el que esos nodos, esos círculos trabajen de forma autónoma, pero con unas líneas comunes, voy a decir, incluso unas directrices comunes, y que les hace confluir al final en torno a unas ideas concretas. Han entendido muy bien lo que es la sociedad red. Ciudadanos tiene otra práctica, digamos, más convencional, pero también con un discurso muy fresco, introduciendo una terminología absolutamente nueva en el panorama del bipartidismo, y han calado entre los más jóvenes, en primer lugar, y eso me lleva a hacer una consideración también, que es sobre la brecha generacional que se ve en torno al voto y en torno a las simpatías de unos partidos y de otros. Claramente tenemos a los representantes del bipartidismo, PP y PSOE, para unas sintonizando con unas generaciones más del mundo analógico, y incluso de una franja de edad por arriba de los 45 años. PP y PSOE es de los 45 años para arriba, y Podemos, Ciudadanos, es de los 45 para abajo, podemos decir. Sin que eso signifique excluir a uno u otro, ¿no? Por ejemplo, Podemos también ha conseguido sintonizar con gente mayor, gente que tenía sus afinidades con el mayo del 68 y que ha encontrado en Podemos y en torno a Podemos la posibilidad de hacer la revolución a la tercera edad, ¿no? Eso creo que también es un movimiento importante. Pensando en Manuela Carmena, por ejemplo, ¿no? O en ese perfil, ¿no?, de personas. Esos perfiles, sí. Me llama la atención un tuit que tienes en tu cuenta Twitter, prensa14, @prensa14. ¿Cómo buscas las vueltas a los temas de la actualidad? Por ejemplo, nos hemos pasado varios días hablando de los titiriteros, que si era delito o no era delito esto del Carnaval de Madrid. En cambio, no nos hemos parado a pensar realmente qué es un titiritero, ¿no? Y cómo vive un titiritero, ¿no? Entonces, nos dejamos llevar por las grandes olas, ¿no?, de polémica y tal, y se nos pasan muchas veces mares de fondo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, el tema de los titiriteros, cómo viven, cómo se ganan la vida, ¿no? Sí, bueno, el asunto en torno a los titiriteros ha sido una auténtica locura. No se entiende más que por
las luchas de poder que también hay primero en el Ayuntamiento de Madrid, las diferentes formaciones alrededor de ese cóctel que es Podemos, Patio de las Maravillas, Independientes, ese cóctel, y la lucha de poder que hay entre Podemos o sus filiales o sus franquicias regionales, como puede ser ahora Madrid, y los poderes del Estado y los poderes de la comunidad o del gobierno regional, ¿no? Solo se puede entender de esa forma. O sea, los títeres han sido siempre muñecos de trapo dándose mamporrazos, dando mamporrazos a curas, a guardias civiles. Es una cosa de cartón, con muchos gritos, y no se entiende que por culpa de la descoordinación, primero en el Ayuntamiento de Madrid y luego por la lucha del Ayuntamiento de Madrid con otros poderes, haya dos tipos, al final dos artistas callejeros en la cárcel durante 5 días. Es una locura. Manuela Carmena dicen que está harta de Podemos, que está muy hasta las narices ya de Podemos y de toda esta playa de jóvenes podemitas que la rodean. ¿Tú consideras que eso es así realmente? O sea, ¿consideras que Manuela Carmena en un momento dado, oye, diga, mira, estoy hasta las narices, me voy, aquí os quedáis? ¿Cómo es? No lo creo. Bueno, incluso diría, toco madera para que no sea así. O sea, estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros en Vez.es, no sé si todavía lo tenéis en la pantalla, en Vez.es escribimos Madrid Capital Federal. O sea, es que Madrid es como para tomárselo más en serio de lo que no lo estamos tomando. O sea, Madrid no puede estar pendiente de que si unos Reyes Magos en la cabalgata de Reyes aparecen vestidos de lunáticos, o los Reyes Magos son los Reyes Magos, y déjate de innovar en eso, en esas cuestiones de letra pequeña. Unos títeres y unos titiriteros son unos tipos de arte callejero, eso, que dan mamporrazos a curas y guardias civiles desde hace muchos años. No deberíamos estar centrados en esas cuestiones, deberíamos estar centrados en cuestiones como la contaminación en Madrid, el acceso a Madrid, no solo en coches, sino a través de todos los medios de transporte, la movilidad de los madrileños y de todos los que habitan en las ciudades alrededor de Madrid, que son muchos. Madrid tiene 3 millones y pico de habitantes, y hay que entrar en cuestiones verdaderamente de fondo. La limpieza de Madrid, que es un asunto sin resolver todavía, y es que Madrid es eso, es la capital federal. Sería una locura que por esas luchas intestinas de España. Pero eso ya apunta hacia lo de la España federal, ¿no? También, ¿por qué no? El tema de la reforma de la Constitución, por cierto, que plantea el PSOE, claro, es complicado porque ahí necesita también el apoyo del Partido Popular. Pero ¿puede ser esa la salida para acabar con los tremendos, por ejemplo, ese problema territorial que tú decías que tenía que resolverse al principio? Un pacto de gobierno como el que yo estoy planteando y planteamos en Vez.es pasa por el acuerdo entre las principales fuerzas políticas, y eso es PSOE, Ciudadanos, Podemos, con la aquiescencia, si queremos decirlo así, del PP, porque si de verdad se quieren afrontar reformas de calado, como las que he mencionado, de la reforma de la Constitución y todo lo que se puede derivar de ahí, es imprescindible, es inevitable, si quieres, contar con el Partido Popular. Por una cuestión de funcionamiento y salud democrática, pero por aritmética parlamentaria. El Partido Popular tiene 122 diputados, 121 diputados, 122 ahora en el Congreso, y por tanto para cuestiones como la reforma constitucional tiene mayoría de bloqueo. Pero es que en el Senado, por donde tiene que pasar necesariamente las leyes más importantes, no ya una reforma de la Constitución, sino cualquier ley de peso, tiene mayoría absoluta y por tanto posibilidad de bloquear cualquier avance legislativo importante y menos relevante. O sea, deberían centrarse, tú lo decías al principio, deberían centrarse en un pacto de investidura, porque además el que salga investido lo que tendría que dirigir sería ese proceso de reforma constitucional de calado, porque la legislación la hace Bruselas.
Y lo único que va a hacer este presidente investido es, si acaso, negociar con Bruselas, O sea, las condiciones estás poniendo impuestas. el dedo en la llaga sobre un tema muy importante. Es decir, el presidente del gobierno en España hoy por hoy es un gestor de lo que se dice en Bruselas que hay que hacer. Básicamente, Mm. sí. Y lo que tiene es que, arropado por el resto de fuerzas que le hayan apoyado para conseguir la presidencia del gobierno, llevar con Bruselas una negociación que va a ser muy importante, porque Bruselas nos está pidiendo 9.000 millones de recorte del déficit y eso hay que aplicarlo en partidas muy importantes. La sanidad, la educación, servicios públicos. Por tanto, ese presidente del gobierno arropado debería tener fuerza suficiente como para plantarse ante Bruselas y fijar unas condiciones para esos ajustes que Bruselas está exigiendo. Y, al mismo tiempo, en el legislativo, en el Congreso, con el jefe del Estado también implicado en el proceso, llevar a cabo esas reformas que, insisto, empiezan por una actualización de la Constitución. Por cierto, que debería ser también un asunto prioritario para el jefe del Estado, que es un jefe del Estado que emana de una Constitución del 78, pero que se lleva la rúbrica de su padre, de su antecesor, que fue impuesto por el dictador Francisco Franco. Bueno, y como última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo, te voy a pedir una apuesta, un pronóstico que se hace ahora prácticamente, lo estoy escuchando en todas las tertulias, a todos los analistas políticos. ¿Qué es más posible, una investidura el día 2 de marzo o unas elecciones generales? Se dice que el 26 de junio. ¿Qué es más posible a día de hoy? Pues a día de hoy parece que es más posible unas nuevas elecciones. Parece. Pero yo creo que es más probable una investidura. El día 2 de marzo, ¿no? El día 2 de marzo. Que empiece es el día 2 de primera marzo y que empiece sea... el día 2 de marzo y que sea en mayo, según Pues los plazos. Juan Zafra, director de Bez.es, muchas gracias por tu análisis, ha sido un placer y esperamos contar más veces contigo en el Venezolano TV España. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues esta ha sido la conversación, análisis político de hoy sobre la situación que está viviendo España con Juan Zafra, director de Bez.es. Ya saben que es nuestra entrevista, que la pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora tenemos más cosas, tenemos las noticias. Hasta ahora.